Damos gracias a Dios en esta noche por la bendición que Él nos da de poder estar aquí, reunidos en su casa, casa de oración. Un miércoles más, como todos los miércoles, nos estamos reuniendo y sean todos cordialmente bienvenidos, los hermanos que estamos aquí en el salón, en la casa, y los que nos ven a través de sus monitores, de sus computadores, a través de sus teléfonos, por Facebook. Sean todos bienvenidos a este tiempo y le vamos a pedir al Señor que sea Él tomando el control de lo que aquí se va a hacer. Señor, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que usted nos ha permitido en este día, mediados de semana. Sabemos que tenemos 2 reuniones a la semana, Señor, y queremos darle gracias por estar aquí. Hoy miércoles, Señor, como todos los miércoles. Gracias, Señor, por Casa del Dios Viviente, por cada hermano que ha llegado, que ha hecho acto de presencia, y por todos los hermanos que también están presentes, Señor, desde sus hogares, conectados con nosotros. Bendiga a la iglesia, bendiga, Señor, toda la familia de Casa del Dios Viviente y todos los hermanos que alrededor de este globo terráqueo nos pueden ver, Señor. Padre, gracias damos nosotros, Señor, por la bendición que usted nos da. Le pedimos bendición para nuestra pastora, que usted la siga guardando, protegiendo y bendiciendo donde ella está, Señor, y a toda la familia pastoral. Gracias, Señor, por este tiempo. Le damos porque usted ha sido bueno. Vamos a meditar en las Sagradas Escrituras y pedimos que sea usted tomando el control total, Señor, de lo que se va a hacer, Señor. Dirija mi boca y que no sea yo, sino usted trayendo este mensaje a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y para todos los que nos están viendo y los hermanos que están presentes, vamos a comenzar este tiempo de meditación en la palabra en el libro de Juan, capítulo 15, ¿verdad? El Evangelio de Juan en el capítulo 15. Y hemos titulado este mensaje, el propósito de Jesús en nosotros, ¿verdad? El propósito de Jesús. Jesús, como todos sabemos, Jesús vino a esta tierra con un propósito. Había una razón por la cual el Señor, ¿verdad?, vendría a este mundo, ¿verdad? Dice la palabra que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces era necesario, ¿verdad?, eh, una solución a todo lo que había pasado a raíz de ¿qué? De la desobediencia del hombre, ¿verdad? La desobediencia nos separa de Dios, la desobediencia nos aleja del propósito, ¿verdad? Pero Dios quiso, ¿verdad?, en su inmenso amor y en su grande misericordia, librarnos, ¿verdad? Y además de eso, reconciliarnos con Él mismo, ¿verdad? Él se convirtió en un humano, vino a esta tierra para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Ese es el gran amor de Dios. Pero vamos a ver lo que es el propósito de Jesús cumpliéndose en cada uno de nosotros. Mira lo que dice esta palabra y vamos a leer la palabra como está escrita en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Mire qué maravillosa esta palabra, ¿no? El Señor dice que todo pámpano que en Él, ¿verdad?, lleva fruto, Él lo limpiará, ¿verdad? Lo limpiará, lo va a abonar, ¿para qué? Para que eso lleve más fruto, ¿verdad? Ese es el propósito, ¿verdad?, que tiene esos pámpanos. Ahora vamos a ver, mire lo que dice el 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿verdad? La palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos purifica, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va cercenando, va quitando de nosotros todo aquello que no es agradable, que no sirve, que nos desaprueba delante de la presencia de Dios, delante de los ojos de Dios, ¿verdad?
Pero como Cristo vino a eso, precisamente le decía a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿verdad? Que ya nosotros, en este caso nosotros, en ese momento ellos, ya estábamos limpios por la palabra que Él nos había hablado, ¿no? Por la palabra que Él nos había dado. Esa palabra, hermano, cuando llega al corazón de usted, usted la recibe con amor y yo la recibo con amor. Y reconozco mis errores, acepto, ¿verdad?, mi situación delante de Dios y la necesidad que tengo. Esa palabra llega a mí, yo la recibo, la abrazo, me apodero de ella. ¿Y qué pasa? Mi vida cambia, mi vida es renovada, mi vida es restaurada. La palabra nos limpia, la palabra nos santifica. Y déjeme decirle algo, no solamente de una forma espiritual, sino también en una forma literal. ¿Por qué? Porque este cuerpo nosotros lo vamos, ¿verdad?, acoplando a la voluntad de Dios en todo sentido, y nuestra vida aquí en esta tierra, por muy fuerte que sea, llega a ser una vida placentera por encima de las situaciones adversas que puedan presentarse en la vida de nosotros, ¿verdad? Y eso lo decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, ¿verdad? Nosotros vemos como él decía, ¿qué me puede separar del amor de Dios? Y empezaba a dar una lista, y es una en el versículo 35 exactamente, más o menos, ahí nos dice, es una serie de preguntas que hay en ese versículo, ¿no? Donde él especifica ni esto, ni lo otro, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿verdad? Ninguna cosa me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué, hermano? Porque a través de Jesucristo, que es el único camino al Padre, nosotros nos redimimos delante de Dios, nosotros nos reconciliamos con Dios, ¿verdad? Es el único camino para la reconciliación con Dios, no hay otro camino. Entonces la palabra de Dios es la que nos limpia. Mire lo que dice aquí en el 4, permaneced en mi amor y yo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, ¿verdad? ¿Qué significa eso, hermano? Que ya una vez que nosotros llegamos al conocimiento de esta verdad que es el Evangelio, nosotros somos, hermanos, santificados por Dios y de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque ya no estamos vanos, ¿verdad? Hay un pasaje en la Escritura que nos enseña que el Señor fue a buscar fruto en una higuera. ¿Y qué pasó? Cuando llegó no había sino hojas. ¿Y qué hizo el Señor? Maldijo esa higuera, ¿verdad? Porque él tenía hambre. Dice la palabra que tenía hambre y él fue a buscar, pero no había, ¿no? Entonces nosotros pasamos de ser una higuera estéril, ¿verdad?, que no da fruto, a algo que da fruto, y fruto para vida eterna, ¿verdad? Fruto para vida eterna en Cristo Jesús. Ahí habla de los pámpanos. ¿Cuáles son los pámpanos? Los pámpanos son las ramas de un árbol, ¿verdad? Son los pámpanos. Las ramas de un viñedo de uvas, esas son las que se cargan del fruto. ¿Cuál es el fruto, amado hermano? Pues para comenzar, y amado amigo que me ve, el fruto, ¿verdad?, que usted y yo vamos a llevar primeramente es nuestra manera de vivir, porque a través del testimonio suyo y mío, nosotros vamos a poder, ¿verdad?, ayudar a otros a que crean en la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Van a creer, porque van a ver en usted y van a ver en mí una diferencia, ¿no? Una diferencia entre lo que yo era antes y lo que ahora soy, ¿no? Y eso es lo que va a permitir que las personas aprendan, los que no tienen a Jesucristo, a creer en el verdadero poder de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo no doy testimonio de mí mismo, ¿verdad?, y mi vida no expresa lo que Dios quiere que exprese, entonces yo no puedo ser luz, yo no puedo, mi fruto de repente van a empezar a florecer, va a empezar a echar flor, pero la flor se puede caer y no va a lograr a cuajar el fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no estoy dando el testimonio que debo dar para que ese fruto crezca. El fruto de nosotros va a ser nuestro testimonio, porque a través de él nosotros vamos a poder alcanzar a otros y vamos a poder cumplir el propósito como Jesús. Miren ustedes, Jesús fue un ejemplo
desde su infancia hasta la edad adulta. ¿Por qué? Porque él vivió todas las etapas. Él fue un niño pequeño, ¿verdad? Como todos sabemos, nació, este mes se celebra el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Para los que lo celebran. Otros no lo usan este mes precisamente para eso, sino para otra cosa totalmente contrarias a eso. Pero si recordamos eso, Jesús fue un ejemplo como niño, Jesús fue un ejemplo como adolescente, como adulto también, ¿verdad? ¿Para qué? Para usted y para mí. Y él siempre se esforzó por dejar un buen ejemplo. En San Juan 5:39 él nos dice que escudriñemos esta palabra, ¿verdad? Las escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, mi ejemplo, mi conducta, mi manera de vivir y de hacer las cosas está plasmada en las escrituras, ¿verdad? Y no solamente en los 4 evangelios, está desde el principio de la Biblia hasta el final. Jesucristo aparece en toda la Biblia. Entonces, estamos aprendiendo lo que es, ¿verdad?, cumplir ese propósito en nosotros. El propósito por el que vino Jesús. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermano y amigo, si no lo tiene, hoy es el día de que usted puede dar ese paso y reconocer a Cristo. Porque aquel que lo tiene, que tiene al Espíritu Santo dentro, tiene a Jesucristo dentro, ¿verdad? Tiene a Jesucristo dentro. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo le puedo agregar una cosita a la cereza a esto. Porque separados de mí, nada bueno podéis hacer. La palabra nos enseña que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿verdad? Que podemos hacer muchas cosas, pero no todas las cosas son buenas y agradables a Dios, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Porque tenemos un libre albedrío, pero no debemos hacer todas las cosas. Hay cosas que son lícitas, hay otras que no lo son, y debemos cada día de modelar al Jesucristo que llevamos dentro, ¿verdad? Aquellos que lo conocemos, y los que no lo conocen, sepa que Cristo lo ama y que Él tiene un plan, un propósito también para su vida dentro del propósito de Dios. Cuando caminamos de la manera que Dios quiso, usted va a tener una recompensa por haber cumplido el propósito de Él en la vida suya durante su vida en esta tierra. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Mire usted, ¿por qué? Porque toda rama que está desligada del árbol, toda rama que está arrancada, ¿qué pasa? Al no estar ligada y al no estar entrando esa savia en ella, esa rama se seca, ¿verdad? Luego que se seca, ¿qué pasa? Se quema, es echada en el horno. Dios nos guarde a nosotros y a todos los que nos están viendo de ser una rama seca. Tenemos que ser una rama que produce para vida. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí hay algo que tenemos que entender. En este versículo no es que nosotros vamos a pedir lo que nos dé la gana. Más atrás, en los versículos anteriores, estamos leyendo sobre el propósito de los pámpanos, de las ramas, ¿no? ¿Por qué? Cuando estamos ligados al Señor vamos a llevar mucho fruto, nos van a podar, nos van a abonar para que llevemos más fruto. El apodo o el apodar una planta muchas veces es doloroso, ¿verdad? Porque hay que cortar todo aquello que está sirviéndole de atraso a la planta para que produzca lo que debería producir, ¿verdad? Hay árboles pequeños que uno tiene que cortarle esas ramitas que están abajo, porque le están matando la fuerza al árbol y no permiten que las ramas que están más arriba puedan cargarse bien de fruto. Y eso de apodar y cortar muchas veces es doloroso. Entonces no es que yo voy a pedir lo que me dé la gana, no, voy a pedir cuando yo ya esté haciendo la voluntad de Dios conforme al propósito de la palabra, para que Dios no pueda contradecirse a lo que dijo. Por eso es que hay que entender, y muchas veces podemos leer y decimos, pero Dios dice aquí en su palabra que yo puedo pedir lo que me dé la gana y Dios me lo va a conceder. No es así, ¿ya? Hay que saber interpretar las escrituras.
En esto glorifica a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos, dice el versículo 8, ¿verdad? Es glorificado el Padre en que llevemos mucho fruto. ¿Por qué? Porque, hermano, toda persona que usted se gane para el reino, usted va a tener una recompensa grande en los cielos, ¿verdad? Hablemos de las personas inconversas, de acuerdo, pero comencemos, hermano, por nuestros propios hogares, por nuestra propia familia, ¿verdad? A que ellos vean el modelo de vida que Dios ha hecho en nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él, ¿verdad? Y de esa manera ellos empiecen a distinguir entre el hombre o la mujer vieja a la nueva mujer o al nuevo hombre que el Señor está haciendo en nosotros, ¿verdad? Y de esa manera nosotros vamos a ir ganando almas para el reino, porque las personas van a empezar a creer en Dios por nuestro testimonio, ¿verdad? Porque nosotros estemos cumpliendo nuestro propósito, dando un buen testimonio delante de las personas y sobre todo delante de Dios, que Él nos ve. Como el Padre me ha amado, dice el versículo 9, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, ¿verdad? Permanecer en el amor de Dios. Mire usted lo que dice la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo, nosotros leemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios este mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero leamos nosotros en Primera de Juan, mire usted, gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, vea usted lo que dice. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, ¿verdad? También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Este versículo se relaciona con lo que estábamos leyendo más acá atrás, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor? Poner la vida por usted y por mí, ¿verdad? Entonces el Señor habla del amor, del amor. Dice, como el Padre me ha amado, así también, versículo 9, yo os he amado, permaneced en mi amor, ¿verdad? Permaneced en mi amor. Si el amor de Dios vive en mí, si Cristo vive en mí, yo voy a amar lo que Dios ama y voy a aborrecer lo que Dios aborrece. Yo voy a empezar a cogerle cariño, amor, aprecio a las almas perdidas, ¿verdad? Voy a empezar a ver las almas con aquel deseo y aquella necesidad que Cristo las ve. No digo que las vio, porque Cristo sigue vivo. Él resucitó al tercer día, está a la derecha del Padre y desde allá sigue intercediendo por usted, por mí y por ese mundo de almas que hay allá afuera que están perdidas y aún no han llegado a los pies de Él. Entonces, el amor de Dios tiene que vivir realmente en mí para que yo empiece a sentir la necesidad que hay de llegar al corazón de esas personas que aún no están en el camino del Señor, de orar por mis hermanos, ¿verdad? Dentro de la iglesia, para que cuando el Señor venga, nos encuentre a todos aprobados, ¿verdad? Delante de Él. Porque al fin y al cabo usted me puede ver a mí, pero Dios es el que conoce mi corazón y sabe quién soy yo. Si verdaderamente yo estoy haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo su propósito, o realmente me estoy engañando solo, porque a Dios nadie lo engaña, ¿verdad? Entonces, ese es el verdadero amor de Dios. Mire lo que dice el 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor. Mire cómo habla el Señor del amor aquí. Permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ese es el versículo, estamos leyendo el capítulo 15 todavía de Juan. Nos pasamos un momentito a Primera de Juan, pero seguimos en lo mismo. Entonces, ¿verdad? Guardando, dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso es un ejemplo del amor que confesamos con nuestra boca, decir tener a Dios, ¿verdad? O tener para con Dios de parte de nuestro corazón. Recordemos que del corazón salen las emociones y los deseos de nosotros, ¿no? ¿Verdad? Que no siempre son buenos, por eso nosotros tenemos que hacer morir el hombre viejo en nosotros para que viva Cristo y todo nuestro corazón esté lleno de Él. Como hablábamos el domingo, hermanos, muchas veces nosotros
llegamos a nuestra casa y se nos olvida que en la casa no solamente hay una puerta, la puerta de la entrada. Dentro de la casa hay muchas puertas, ¿verdad? Y nosotros tenemos la llave y muchas veces le abrimos la puerta de la entrada a Jesucristo y lo dejamos en la cocina o lo dejamos sentado en la sala, pero el resto de las puertas están cerradas para Él. Nosotros seguimos teniendo las llaves y no se las queremos entregar totalmente a Él, para que Él saque todo lo que nos sirve, que no le agrada a Él, y ponga lo que es de Él en nosotros, ¿verdad? Esa es la diferencia. Nosotros tenemos que empezar a sacar todo aquello que no es de Dios para nosotros cumplir el propósito de Dios en la vida de nosotros, ¿verdad? Mira lo que dice el 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, ¿verdad? Mire qué maravilloso. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. El gozo del Señor, dice su palabra, es nuestra fortaleza. En momentos difíciles recordamos lo que dice Romanos 8:35, ¿verdad? Que nada nos puede separar del amor de Dios. Van a haber momentos difíciles porque la palabra nos enseña que en el mundo tendremos aflicciones. Cristo nos lo dijo, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. ¿Eso qué significa? Que este camino no es color de rosa. La palabra nos enseña que estrecho, angosto, reducido es el camino, difícil de transitarlo, ¿verdad? Y pocos son los que van por él, ¿verdad? Pocos son los que lo hallan. Estrecho y espacioso el camino que lleva a la perdición y un montón son los que van por ahí, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cada día es revestirnos de la presencia del Señor. ¿Qué pasó con Jesucristo después que fue bautizado en las aguas? Inmediatamente fue bautizado por el Espíritu Santo que lo visitó en ese momento. Y descendió y dijo el Padre amado, este es mi Hijo amado, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros también debemos estar en la presencia de Dios cada día y desear que la boca de Dios misma diga, este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada en quien yo me complazco, ¿verdad? De ver cómo nosotros estamos. Seguimos adelante. Este es mi mandamiento, el versículo 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. La demostración del amor de Dios, ¿verdad? La vamos a hacer nosotros cuando nosotros, hermanos, aprendemos a ver a los semejantes, ¿verdad? Por arriba de nosotros y no nosotros arriba de ellos. Cuando nosotros somos humildes. Mire usted, el fruto del Espíritu Santo tiene un montón de, se puede decir, propiedades maravillosas. Amor es la cabeza de ese fruto. Gozo que debe vivir en el cristiano. Paz que debe de estar en cada uno de nosotros siempre. Paciencia, vean ustedes. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o sea, dominio propio. Ese es el fruto, no son los frutos. O bueno, lo podemos llamar así también, pero la palabra dice el fruto. ¿Qué quiere decir? Que ese fruto está lleno de todas esas propiedades deliciosas, ¿verdad? Que deben habitar en todo hijo de Dios. Y sobre todo, hermano, es el amor. ¿Por qué? Porque todo va a pasar. Lo que va a permanecer para siempre es el amor, ¿verdad? Por eso el Señor hace tanto énfasis en esto. Mire el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mire, y mira lo que dice el 14. Muy clave, muy importante, maravilloso versículo, hermano. Vosotros sois mis amigos. Mis amigos. Ahí hay una coma. Ahí hay una coma. Vosotros sois mis amigos, o ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo, o si hacéis lo que yo os mando, ¿verdad? Es algo, mire, el domingo hablábamos de esto. La palabra, nosotros muchas veces nos podemos desviar o torcernos porque queremos, pero la palabra está clarita, no necesita tanta explicación.
¿verdad? Ella solita se explica, ella solita se desglosa. El Señor es maravilloso en cómo Él expone su palabra. También en Gálatas 2:20, Gálatas 2:20, mire lo que dice aquí. Tenemos que apurarnos porque el tiempo es cortito. Gloria al Señor. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un versículo muy conocido. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vuelve a hablar del amor, ¿verdad? Cristo nos amó y nosotros, para demostrar ese amor que tenemos por Él, tenemos que guardar nuestro testimonio y ya no vivir nosotros, sino dejar que Él viva en usted y viva en mí. Gloria al Señor. Porque mire, hermano, no hay predicación más poderosa que el testimonio suyo y mío para cumplir el propósito de Dios. Muchas veces, yo recuerdo una vez una persona que yo hablaba con ella y me dijo, mire que yo no sabía que esa persona era cristiana y trabajábamos juntos y trabajamos mucho tiempo juntos y nunca me dijo que era cristiano, pero yo me di cuenta que había algo diferente en esa persona. ¿Por qué? Porque no hacía lo mismo que todo el resto hacía. Y me lo dijo una mujer expresándose de un hombre. Y decía, todos los demás hacen esto, y empezó a enumerar. Él ni se ríe, ni se divierte con las cosas que los demás hablan, las vulgaridades y todas las cosas que no son agradables, ¿verdad? Pero nosotros vemos, hermanos, que Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Que nosotros hagamos morir al hombre viejo, ¿verdad? Como dice este pasaje, con Cristo estamos juntamente crucificados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Y lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Maravilloso es el Señor, hermano. Denle un aplauso, si se lo da, déselo a Él, porque la honra y la gloria es para Él. Mira lo que dice el versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mire qué maravilloso. Todas las cosas que oí, ¿verdad?, de mi Padre os las he dado a conocer. Bienvenidos los hermanos que llegaron. Gloria al Señor. Nuestro hermano David Meléndez. Gracias, y creo que es su esposa. Gracias a Dios por la vida de ellos. Bienvenidos. Entonces, seguimos diciendo que el Señor, ¿verdad? Él dice que Él depositó eso en nosotros, ¿verdad? Su gracia y su favor, para que nosotros, hermanos, cada día podamos impactar a otros. Pero hablamos de esto que es tan importante y tan necesario, que es el testimonio suyo y mío, ¿verdad? Porque para cumplir el propósito de Dios en esta tierra, nosotros tenemos que morir y dejar que Dios viva en nosotros. Así como Cristo vino a dar testimonio del Padre a esta tierra, nosotros que tenemos al Hijo dentro de nosotros, al Espíritu Santo y al Padre, al Dios mismo dentro de nosotros, estamos aquí para reflejarlo a Él, ¿verdad? Para que nosotros podamos exponer al mundo con nuestra presentación como embajadores del reino, ¿verdad?, en esta tierra. Un embajador que es, usted mira un embajador de República Dominicana, del Perú, de Honduras, de México, todas las nacionalidades que hay aquí, Colombia, ¿verdad? Un embajador es un representante de un país. Nosotros somos embajadores
y tenemos que representar dignamente el reino de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí hay una observación en este versículo. Mire lo que dice el versículo 8. En esto os he glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿verdad? Nosotros, hermanos, ¿verdad? Vamos a pedir lo que nosotros queremos y lo vamos a recibir, porque vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios nos lo va a conceder, porque Él no puede retractarse a su palabra. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. La base de esto es el amor. Nosotros tenemos, hermanos, talentos que Dios ha depositado en nosotros. En Mateo capítulo 25, versículo 14 en delante, nos habla de la parábola de los talentos. No vamos a llegar ahí porque el tiempo no da. Pero para recordar, el Señor le dio a uno un talento, a otro le dio 2 talentos y al otro le dio 5 talentos. Tenemos que cada día llegar a la presencia de Dios y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que usted depositó en mí? ¿Para qué yo vine a esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el objetivo por el cual yo estoy aquí? Yo quiero cumplir ese llamado. Yo quiero cumplir mi propósito. El propósito suyo fue uno. Y déjeme decirle, el propósito del Señor sigue vigente hasta que Él venga aquí, por su iglesia. Y aún después, porque después van a haber muchas personas que todavía van a llegar difícil, de una manera fuerte, pero van a lograr llegar. Pero mientras usted y yo estemos aquí, recordemos algo, tenemos un propósito. Dios ha depositado talentos en nosotros. El Señor permitió que hubieran 5 ministerios, ¿verdad? Dentro de esos ministerios nosotros tenemos que preguntar cuál es nuestro ministerio, cuál es el llamado, cuál es mi propósito, cuál es la función que yo vine a cumplir a esta tierra. Entonces, después que usted habla con Dios, por supuesto que Dios le va a asignar una tarea determinada, ¿verdad? Porque mire, 5 dedos y ninguno es igual, pero todos trabajan juntos, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada miembro del cuerpo cumple una función, por muy pequeño que sea, el pelo, los ojos, las pestañas, las cejas, todo cumple una función dentro del cuerpo. Y nosotros tenemos un llamado y una función que cumplir. Y damos gracias a Dios porque Él nos eligió, lo acabamos de leer. No me elegiste, versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso es un privilegio muy grande. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente no todo el mundo se va a salvar. Es triste decirlo. Nuestra misión es seguir expandiendo el evangelio para alcanzar a todo el que tenga que ser alcanzado, porque ese es el propósito más grande de Dios, ¿verdad? Entregó a su Hijo y dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de su Hijo. Pero ¿qué pasa? Más adelante dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, el amor de Dios nos va a unir, hermanos, a orar más. Nos va a unir, hermanos, a ayunar más. Nos va a unir, hermanos, a consagrarnos más a Dios, a vigilar por las almas, por nuestra familia, por nuestros hijos. Mire, yo me erizaba viendo lo que Dios está haciendo. Ese muchacho que todo el mundo lo conocía como rapero o que cantaba, bueno, no es rap, sino reggaetón, que le llamaban Daddy Yankee. Dice, se acabó el Daddy Yankee, ya no hay más Daddy Yankee. ¿Por qué? Porque se convirtió a Cristo. Y si usted quiere, búsquelo. Hace un par de semanas él hizo el último concierto porque lo debía y lo tenía que hacer. Y él dio testimonio ahí en ese concierto delante de todo ese montón de personas que habían ahí en Puerto Rico. Y dijo, mi vida se la he entregado a Jesucristo.
Dijo, ojalá me puedan seguir y no sigan al hombre, sigan a Cristo, porque Cristo viene pronto. Y yo le doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, por lo que ha hecho y lo que está haciendo con Héctor el Father y con otro montón de hombres que el Señor está sacando de allá. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo viene pronto. Y usted y yo tenemos que dar testimonio de Cristo para que cuando Él venga, ¿verdad?, nosotros podamos dar buen fruto. Llevar buen fruto significa ganar almas para Cristo, ¿verdad? Ganar almas para Cristo para que el día que estemos en la presencia de Dios, usted se pueda encontrar con alguien y lo abrace y le diga, gracias porque un día usted me predicó, gracias porque usted me ayudó, gracias porque gracias a usted yo estoy aquí. Eso sería maravilloso, ¿verdad? Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a levantarnos, vamos a orar y a dar por terminado este tiempo. Una palabra maravillosa, y yo le digo, amado hermano y amigo, amigos que nos ven a través de sus televisores, de sus monitores, de sus computadores, de sus teléfonos, y los que nos van a ver, porque esto también se transmite por YouTube, luego se sube a YouTube, transmita este mensaje. Tenemos un propósito, tenemos un llamado y hay que cumplirlo. Hay una misión que cumplir, hay un propósito, que Cristo comenzó una tarea y nosotros tenemos que continuarla. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la bendición que nos da de poder estar aquí, de poder haber podido compartir esta palabra. Gracias por todos los hermanos, amigos y personas que van a poder disfrutar de esta palabra, Señor. Yo le pido que esta palabra llegue como una palabra de poder a cada corazón y haga lo que tiene que hacer, Señor. Porque usted dijo, mi palabra no se devolverá vacía, sino que será prosperada, bendecida para lo que yo la mandé a hacer. Gracias, Señor, porque sabemos que usted, Señor, está a las puertas y está animándonos a nosotros, Señor, para que nosotros nos levantemos, para que nosotros nos avivemos, para que nosotros, Señor, demos un buen testimonio, para que cumplamos el propósito, para que ese talento o esos talentos que usted ha depositado en nosotros, Padre, podamos nosotros desarrollarlo de la mejor manera posible en la vida de nosotros. Padre, para edificación ¿de qué? Del reino, y que la gloria y la honra se la lleve a usted. Señor, hoy decimos para aquellos que no han recibido a Cristo y que nos van a ver, que puedan repetir con nosotros esta oración. Padre Celestial, le damos gracias por haber enviado a su Hijo amado para que Él diera la vida por nosotros. Reconocemos nuestros pecados y venimos delante de usted para pedirle perdón por nuestros pecados. Sabemos que usted es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por favor, perdone nuestros pecados y escriba nuestro nombre en el libro de la vida, para que si usted viene hoy o nos toca irnos, estamos seguros que nos vamos con usted al cielo. Gracias, Señor, porque su palabra dice, con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. En el nombre poderoso de Jesús, llévenos en bien a nuestros hogares y bendiga nuestras vidas en esta noche. Amén y amén. Gracias, Señor. La gloria